Muy buenas tardes, estimados participantes del curso virtual sobre el sistema de notificaciones electrónicas. Mi nombre es Ricardo Valverde Morante y soy abogado de la Subgerencia de Servicios Judiciales de la Gerencia General del Poder Judicial. Dentro del cronograma que se ha establecido para el desarrollo de este curso virtual, me ha tocado desarrollar con ustedes el procedimiento para la notificación electrónica en los órganos jurisdiccionales de segunda instancia, salas superiores, salas supremas y órganos colegiados. El sustento normativo de la labor que me han encomendado se encuentra basada en la ya citada Ley 30.229 y en la Resolución Administrativa 260-2015 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que a su vez aprueba la Directiva número 006 del mismo año 2015, denominada Lineamientos para el diligenciamiento de las notificaciones electrónicas. Es importante resaltar que estas normas cambian radicalmente y inician una nueva etapa en el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Para todos es sabido el problema que significaba para el Poder Judicial la demora en las notificaciones físicas, siendo esto un salto cualitativo para mejorar los tiempos en la administración de justicia. En este contexto, amigos, voy a desarrollar los procedimientos que han establecido las normas de nuestro derecho positivo y estaré atento a sus consultas a través del sistema para poder estar en contacto permanente con ustedes. Gracias por su atención. Damas y caballeros, buenas tardes. Prosiguiendo con el temario del curso virtual sobre el servicio de notificaciones electrónicas SINOE en el Poder Judicial, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el procedimiento de notificación electrónica en el órgano jurisdiccional de segunda instancia. Cabe destacar como antecedente que con el uso de la notificación electrónica en nuestro país se inicia una nueva era en el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Y en ese contexto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se ha trazado como objetivo la mejora constante de los procesos utilizados en las actividades operativas del servicio de justicia, utilizando para ello, por ejemplo, la penetración del Internet en nuestro país. Y en este contexto, amigos, debemos enfatizar que es condición sine qua non para la utilización de la notificación electrónica el uso del Internet. Asimismo, para el logro de estos objetivos se vienen utilizando nuevas tecnologías de acceso a la información, de acuerdo a los cambios que el derecho propone para el uso de plataformas de comunicación a nivel informático, en procura de reducir los tiempos y costos en los procesos judiciales. ¿Y esto a raíz de qué, amigos? A raíz de la publicación en las normas legales del Diario Oficial del Peruano, con fecha julio del año pasado, 2014, de la Ley 30.229. Esta ley cambia las reglas de juego en cuanto a las notificaciones en nuestro país. Pues ustedes mejor que nadie saben que uno de los problemas más álgidos para el Poder Judicial era el tiempo en el cual se diligencian las cédulas de notificación físicas, ¿no? Entonces, en tal contexto, es el propio Poder Judicial quien le solicitó ya en el año 2010 al Congreso de la República que se incorpore la notificación electrónica para todos los procesos que se tramitan en el Poder Judicial. Y es en este contexto que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la implementación del sistema de notificaciones electrónicas SINOE en el ámbito nacional y en todas las especialidades, siendo este un componente importante para lograr en un futuro el uso del expediente digital. Es indubitable
que el uso de la notificación electrónica permitirá brindar mayor celeridad a los procesos judiciales, teniendo en cuenta que las notificaciones físicas, a la fecha, demoran para su diligenciamiento un promedio de 15 días, las cuales ahora, en base a esta nueva norma, se recibirán en tiempo real, a través de la red de Internet, en las casillas electrónicas proporcionadas gratuitamente por el Poder Judicial, las que hoy constituyen el domicilio procesal electrónico, según la modificatoria planteada por la ya acotada Ley 30.229, que modifica el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Siendo así, el usuario de una casilla electrónica puede acceder a sus notificaciones las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con total garantía, seguridad, confidencialidad y no repudio. El objetivo es dotar de mayor transparencia al proceso de notificación judicial, al tener la certeza que las cédulas de notificación han llegado a su destino. Pero es importante, amigos, también saber cuál es la base legal del sistema de notificación electrónica. La génesis normativa la encontramos en la Ley de Firmas y Certificados Digitales, la ley número 27269, que fue promulgada en el año 2000. Posteriormente, se promulga la ya citada Ley 30.229 en julio del año pasado, 2014, que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales y modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la nueva Ley Procesal del Trabajo. Asimismo, debemos tener en consideración como sustento normativo del SINOE la Ley 30.293, promulgada en diciembre del año 2014, la cual modificó diversos artículos del Código Procesal Civil a fin de promover la modernidad y la celeridad procesal. Posteriormente, ya el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en febrero del año 2015, promulgó la Resolución Administrativa número 69, que implementa el sistema de notificaciones electrónicas SINOE en el ámbito nacional y en todas las especialidades. Y finalmente, en el mes de agosto de este año 2015, el Consejo Ejecutivo aprobó la Resolución Administrativa número 260, que a su vez aprueba la Directiva 06-2015-C-PJ, lineamientos para el diligenciamiento de las notificaciones electrónicas. Es decir, amigos, en estas normas encontramos el sustento legal para el uso de la notificación electrónica en nuestro país. Y entrando en materia, ¿cuáles son los procedimientos de notificación electrónica en el órgano jurisdiccional en una instancia superior? En este punto me parece pertinente que tengamos claro y definamos ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿quién es el juez superior? Es el magistrado adscrito a las salas superiores, quien, en uso de sus facultades, emite las resoluciones judiciales en segunda instancia. En las salas superiores, el órgano jurisdiccional está conformado por 3 jueces superiores, desempeñándose uno de ellos como juez superior ponente, a quien se le asigna el expediente judicial para su revisión y elaboración del proyecto de resolución. Asimismo, nos parece pertinente señalar quién es el juez superior ponente. Es el magistrado adscrito a las salas superiores, quien en uso de sus facultades es designado para el estudio del expediente judicial y para dar cuenta del mismo a los demás jueces superiores que integran la sala respectiva, elaborando el proyecto de resolución judicial en la sala superior. ¿Y quién es el relator de sala? Es el auxiliar jurisdiccional de sala superior que elabora el proyecto de resolución judicial en el Sistema Integrado Judicial, SIJ.
El secretario de sala es el auxiliar jurisdiccional de la sala superior que revisa y refrenda con su firma la resolución judicial emitida por los jueces superiores y descarga los actos procesales en el sistema integrado judicial. Y el escribano de sala es el auxiliar jurisdiccional de la sala superior quien elabora las cédulas de notificación y realiza su diligenciamiento a través del sistema integrado judicial. ¿Y qué es el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial? Es la herramienta informática empleada para realizar el diligenciamiento de las notificaciones electrónicas emitidas por los órganos jurisdiccionales usando las casillas electrónicas otorgadas por el Poder Judicial. Y las casillas electrónicas del Poder Judicial son el domicilio procesal electrónico de las partes, constituido por el espacio virtual que el Poder Judicial otorga a los abogados y demás partes intervinientes en el proceso, con la finalidad que puedan ser notificados con las resoluciones judiciales y sus anexos. Y la ponencia es el proyecto de resolución de sentencia y o auto rubricado por los jueces superiores que integran la sala superior. Ya en este momento podríamos establecer cuál es el procedimiento de notificación electrónica en el órgano jurisdiccional de segunda instancia, sala superior, sala suprema o órgano colegiado. El procedimiento para la notificación electrónica se utiliza también en los órganos jurisdiccionales de segunda instancia, donde se encuentra implementado el servicio de notificaciones electrónicas y es de aplicación además para los juzgados colegiados del nuevo Código Procesal Penal, las salas superiores cuando intervienen como órgano de primera instancia, la Sala Penal Nacional y las salas de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es importante señalar que el presente procedimiento se realiza a través del uso del Sistema Integrado Judicial, SIJ, y del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, SINOE. ¿Cuál es el procedimiento para la notificación electrónica de autos y sentencias? En primer lugar, tenemos que tener presente que existe un procedimiento previo para la notificación electrónica. Es decir, no se registra la resolución en el SIJ hasta que el expediente haya sido votado y contenga los votos requeridos para conformar resolución, teniendo la ponencia en físico debidamente rubricada por los jueces superiores. En este contexto, ¿cuál es la labor del asistente de juez ponente? Elabora el proyecto de resolución y luego de rubricada transcribe la ponencia en el SIJ para consideración del juez superior ponente y de los integrantes del colegiado. Finalmente, recibe el expediente en físico y en el SIJ, verificando que la resolución haya sido firmada digitalmente por los integrantes del colegiado antes de entregarlo a relatoría. En este contexto, la labor de los jueces superiores es recibir el expediente en el SIJ y en físico junto con la ponencia rubricada, firmar digitalmente la resolución en el SIJ, lo que constituye el documento electrónico original, una vez que exista conformidad con el contenido de la ponencia que debe ser rubricada físicamente. ¿Y cuál es la función del relator de sala dentro del procedimiento de notificación electrónica de autos y sentencias? La labor del relator de sala es recibir el expediente judicial y buscar la resolución firmada digitalmente por los jueces superiores y revisar aspectos de forma de la misma, descargando la resolución en el módulo de descargo del SIJ, elaborar la crónica, verificar si existen escritos por proveer en el expediente judicial.
entregando el expediente judicial en físico y por el SIG al secretario de sala. Y dentro de este procedimiento, ¿cuál es la función del secretario de sala? Recibir el expediente judicial en físico y por el SIG, revisar la resolución y la firma digitalmente, imprimir la resolución judicial y refrendarla, verificando si existe en la resolución alguna disposición para ejecutar, por ejemplo, algunos oficios, constatando que la resolución firmada digitalmente en archivo PDF cuente con las firmas digitales correspondientes y remite el expediente físico y por el SIG al escribano. ¿Y cuál es la función dentro de este procedimiento del escribano? Elaborar la cédula de notificación en el SIG y firmarla digitalmente, agregar los anexos en PDF y enviar la notificación electrónica e imprimir la constancia de entregas generadas por el SIG, anexándolas al expediente judicial. Pero, ¿y cuál es el procedimiento para el caso de sentencias y autos con la intervención de un juez superior dirimente? En primer lugar, dentro de este procedimiento, tenemos que señalar cuál es la función del relator de la sala. Elabora el proyecto de resolución judicial para llamar al juez superior dirimente y fija la fecha para la vista de la causa y o deja la causa al voto, verificando la realización de la diligencia. Luego de realizada la vista y o puesta de la causa al voto, entrega el expediente, la ponencia y el voto en discordia al juez superior dirimente. ¿Y cuál es la función dentro de este procedimiento del asistente de juez ponente? Transcribe la ponencia rubricada en el SIG y realiza cualquier modificación en el proyecto de resolución, agregando el voto dirimente, adherido al sentido de la mayoría, con voto singular o en discordia, verificando aspectos de forma de la ponencia y que la resolución cuente con las firmas digitales en el SIG antes de entregar el expediente judicial al relator de la sala. Y dentro de este procedimiento, la función del juez superior dirimente es sesionar con el colegiado en la fecha programada para la vista de la causa y o puesta al voto, emitir el mismo y de adherirse al sentido de la mayoría en el mismo sentido o con voto singular, firmar la ponencia, conformando resolución. De emitir su voto en contra del sentido de la mayoría, se envía el expediente al asistente para que éste lo remita a relatoría para un nuevo llamamiento. Un punto importante a tener en cuenta es preguntarnos si el sistema integrado judicial soporta a la fecha la firma del juez superior dirimente. Por el momento esto todavía no es posible. El SIG solo soporta 4 firmas, 3 firmas que corresponden a los jueces superiores y una firma del secretario de la sala. ¿Cuál es la alternativa de solución a este problema fáctico? Firmar la resolución en físico y escanearla a través del formato PDF. Asimismo, amigos, quisiera compartir con ustedes cuál es el procedimiento para la notificación electrónica de decretos. Para la elaboración de resoluciones judiciales de carácter procesal, es decir, decretos, el colegiado previamente deberá establecer quién suscribe las referidas resoluciones, las cuales pueden ser firmadas por todo el colegiado en forma integral con sus 3 firmas, por 2 jueces superiores o por el relator de la sala, autorizado en libro de actas de la sala superior y configurado en el SIG.
Si el relator de la sala está autorizado, suscribe con firma digital en el SIG el decreto y lo deriva al secretario. En este contexto, el secretario de la sala revisa la resolución judicial en el SIG, verificando la existencia de alguna disposición para ejecutar. Si la resolución está firmada por el colegiado, la firma digitalmente en el SIG, imprime la resolución y la refrenda físicamente. Finalmente, remite el expediente judicial en físico y por el SIG al escribano de la sala para elaborar las notificaciones judiciales respectivas de acuerdo a sus competencias. En este contexto, amigos, esta ha sido una visión rápida del procedimiento de notificación electrónica en el órgano jurisdiccional de segunda instancia, Sala Superior, Sala Suprema y órgano jurisdiccional colegiado. Muchas gracias por su atención.